Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Soroche Valverde Luis Miguel y vengo a presentar la segunda oportunidad de segundo parcial. Ok, empezamos primero con algunos temas que voy a dar, que van a ser introducción, el diagrama entidad-relación extendido, el delimiter, triggers y procedures. Empecemos con la introducción. Con todos los temas que vamos a tratar se va a dar un poquito de introducción con la base de datos a tratar. En este caso simplemente crearemos una base de datos de ejemplo y le vamos a asignar una tabla simple de los datos que debe de tener un alumno. Entonces para esto nos iremos aquí en el bloc de notas donde ya está previamente hecho, y con Champ nada más nos metemos para empezar a configurar esto. Primero entramos a MySQL, contraseña, nada. Entonces, estando aquí, le copiamos y pegamos las instrucciones para empezar a crear la base de datos. En este caso vamos a crear una base de datos ejemplo y la vamos a usar. Ahora hablemos un poco sobre el diagrama entidad-relación extendido. El diagrama entidad-relación extendido es una mejora completamente de lo que venía siendo el anterior diagrama entidad-relación que veníamos trabajando, pues tiene una mejor estructura al momento de representar datos. Este diagrama entidad-relación, al ser mejor que el anterior, es debido a cómo representa sus datos de forma visual, ya que tenemos que aquí que el atributo normal está compuesto simplemente por un círculo. La llave primaria, que es la que identifica la entidad, la tenemos encerrada, rellena completamente de negro. Y lo que es la llave foránea, que es una llave primaria dentro de otra entidad que representa la relación, tendríamos un círculo rellenado a la mitad derecha para representar la llave foránea, y como un atributo único serían un círculo, otro círculo dentro sin rellenar, para definir que este es único y no se debe de repetir los datos que tengan dentro. En caso de que, por ejemplo, el atributo único sea una llave foránea, pues simplemente el círculo de adentro se rellenaría por la mitad derecha. Y pues con respecto al anterior, pues se sigue utilizando lo que es la entidad fuerte, una entidad débil, herencia, que pues es para superentidades, y una relación para para relacionar dos o más entidades. Entonces empecemos con los temas de este parcial, ya con el delimitador. El delimitador es la parte que determina cuándo se termina una sentencia dentro de SQL. Predeterminado, por predeterminado es punto y coma, pero se puede modificar, y como se puede modificar, se puede utilizar para programar o incrustar código para poder automatizar algunos aspectos dentro de la base de datos. Se suele utilizar mucho con lo que son los triggers, que veremos más adelante, y los procedures o procedimientos, que también se ve un poco más adelante. Entonces, dentro del ejercicio que veremos, ya tengo aquí lo que es una tabla que vamos a utilizar para darle forma al siguiente tema, que en este caso serán los triggers. Los triggers son
procedimientos almacenados o un conjunto de código almacenado que se ejecuta de forma automática al cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones se dan dentro de la propia programación o dentro de la propia sentencia del trigger. Y con esto se suele aunar las auditorías, que las auditorías son una forma de tener un historial de movimientos dentro de la base de datos. Si bien esto también es una tabla como tal, en la mayoría de casos, o no, de estos no se representan dentro del diagrama entidad relación que se está generando del sistema. Entonces estos son como que nada más para que se mantenga un registro de todos los movimientos que estamos haciendo en la base de datos. Y con esto explicado empezamos mejor con el ejemplo. Aquí tenemos la tabla que es auditoría. Esta tiene su propio ID para ir identificando los movimientos, la acción que realiza, porque el trigger va a registrar lo que es cuando insertas, cuando eliminas y cuando modificas a un usuario. Luego tendremos la matrícula, que es la matrícula que tiene el alumno para poder identificarse. Tenemos también su apellido paterno antiguo, o sea, el anterior al que vamos a modificar, el nuevo, el que se modificó, y así con los demás datos para el apellido materno, para el grupo. Y aquí agregamos algo nuevo, que es el fecha movimiento como atributo de un timestamp, que es un formato de fecha que se obtiene directamente de la máquina en donde se está haciendo o donde se está realizando los cambios. El default viene para que tenga como tal el formato y no esté vacío. Y por default le vamos a poner el current timestamp, que es el método que se va a utilizar para generar para obtener la fecha y hora del movimiento. Y al último tenemos al usuario, que es como tal quien está autorizando este movimiento, quien lo está registrando. Entonces esto simplemente se lo pasamos a la base de SQL y ya creamos la tabla de auditoría para empezar a utilizar los triggers. Entonces aquí tenemos lo que es el delimitador para poder utilizar el punto y coma dentro de la programación de este pequeño ejercicio, que como que pueden ver aquí tenemos el punto y coma de este ejercicio. Entonces empezamos creando un delimitador que le damos un símbolo diferente al punto y coma para que sea utilizado más adelante. Ahora tenemos la creación del trigger como tal y le asignamos un nombre. En este caso, como es una auditoría de la tabla del alumno, con el método de insert. La siguiente línea que tendríamos sería after insert on alumno. Esta lo que indica es que después de insertar un dato sobre la tabla de alumno, cuando ésta sea afectada o cuando de verdad no tenga ningún error, y si se haga, pues simplemente se empiezan a crear el trigger como tal, que es la parte programada y que se almacena para ejecutarse de forma automática, porque le estamos dando ya las condiciones con after insert on alumno for each row cuando se afecte la tabla. Entonces primero tenemos como tal, como si fuera una consulta normal en SQL, le decimos que inserte dentro de la auditoría como no vamos a utilizar todos los datos que ya tiene la auditoría, que en este caso son viejos y nuevos, no vamos a utilizar viejos, puesto que apenas se está creando como tal, será la primera vez que se dará de alta al alumno. Entonces, al ser la primera vez, se tiene que registrar solamente
lo que es lo nuevo, lo que se va a crear para este alumno y lo que se va a usar. Igual, en este caso, como no estamos utilizando las partes viejas, simplemente se crea la acción que, bueno, se, dentro de los parámetros de los datos, nada más está dando cuáles se van a crear, cuáles se van a poner, no todos se van a usar. Entonces tenemos la acción, que es insert, la matrícula, que es la cual se está afectando, el apellido paterno nuevo, porque como dije, no hay uno viejo, es nuevo, no hay nada parecido al anterior, parecido a perdón. Tenemos el apellido materno, el grupo, y ujú, grupo nuevo, viejo. Esta parte se me pasó, lo de que ponerle un nombre como tal. Entonces, vamos a ir modificando mientras lo hacemos. Entonces, de este lado tendríamos nada más que crear la base, crear otra vez la base, bueno, la tabla. Entonces, permítanme. Bueno, como podemos ver, aquí ya la borramos. Aquí ya nada más estamos modificando lo necesario, que es nada más poner el nombre. Ahora, de esta parte, y vamos en que se están afectando las que vamos a utilizar, y como aquí también tenemos lo que es apellido paterno y materno nuevo, pues agregamos lo que es el nombre nuevo para que también se guarde lo que es ese dato que se va a agregar. Luego grupo nuevo y el usuario que está autorizando eso. ¿Por qué ya no utilizamos, por ejemplo, lo que es el ID de la auditoría? Porque este ya es autoincrementable y ya se agrega solo. Y fecha de movimiento, porque ya está automatizado, o sea, ya no se tiene que poner de parte del usuario, o bueno, de parte del nuevo registro que estamos haciendo. Esto ya se hace en automático. Ahora le agregamos los valores que tenemos que ingresar. Como este es para el insert, para insertar los datos, le ponemos que la acción como tal es insertar. Utilizamos el new.matrícula, que new es un método para obtener el dato más reciente que se ha insertado o que se ha modificado dentro de esta tabla. Entonces por eso se hace inmediatamente. Entonces tenemos que aquí la matrícula, el apellido paterno, el materno, y aquí agregamos también lo que es el nombre que se modificó y el grupo, y le agregamos el current user, que es un método para obtener el usuario que está haciendo la modificación. Agregamos lo que es el final de la sentencia con el delimitador también para que ya no siga registrando más líneas de código, y devolvemos el delimitador a su estado, o bueno, a su predeterminado, que es el punto y coma. Entonces todo esto lo copiamos, lo pegamos. Me mandó un error. Error de dedo, nada más se me olvidó, como la dropeamos antes, la tenemos que volver a poner. Entonces ahora ya simplemente pues, agregamos el trigger que estábamos haciendo pues para insertar. Bueno, creo que ya encontré el error. No, todavía no. Ok, ya de regreso. Como error de novato, se me olvidó crear la tabla de alumno y tenía un error.
Y el error es bastante importante de notar, que es que aquí, el momento de insertar, estás utilizando los datos de la base, o bueno, de la tabla del donde se están sacando. O sea que no estás utilizando la auditoría, estás utilizando lo que es la tabla del alumno. Entonces, aquí lo que he hecho era poner nombre nuevo y no nada más es nombre, porque en alumno solamente tienes el nombre. De hecho, aquí está, nombre, no nombre nuevo, que es de aquí. Bueno, y ya tenemos lo que es esto, el delimitador, y ya está funcionando. Entonces, ahora agregamos eso mismo, pero para el nombre viejo, que en este caso va a ser para eliminar. Ahora, para eliminar, hacemos lo mismo. El delimitador, le cambiamos cuál delimitador usar. Ahora simplemente creamos el trigger, le decimos que después de eliminar sobre la tabla de alumno, cuando se afecte la tabla, y iniciamos lo que es la escritura, el insert into auditoría alumno. Para insertarlo dentro de la auditoría del alumno, le decimos qué valores y cómo van a estar, que es acción, matrícula, apellido paterno viejo, que es el que estamos, como ya no estamos agregando nada nuevo, simplemente mandamos a llamar lo viejo, o sea, porque ya no va a haber nada nuevo, se elimina, se borra. Entonces tenemos el apellido paterno viejo, el materno viejo, agregamos el nombre viejo y de valores le vamos a poner que la acción como tal es eliminar, porque eliminas de la tabla. Old es lo contrario a new. Si new es la más reciente que fue actualizada, old es el valor contrario, o bueno, el valor en donde se borró de forma anterior. Entonces, con eso tenemos old.matrícula para que jale la matrícula, el materno que se borró, y le agregamos el nombre que se borró con old.nombre. Luego el grupo y current user, que pues es lo mismo, que es el método para mandar a obtener el usuario que está utilizando la base de datos y que la está modificando. Entonces, terminamos el trigger. Ahora cambiamos otra vez el delimitador y lo ponemos. Y ya, aquí como puede ver, me dio el correo OK. Entonces, seguimos con el siguiente, que este es un poquito más, no difícil, pero es un poco más tardado de hacer, que es el de actualizar alumno. Dentro de este trigger, lo que se hace es lo mismo que los anteriores, hasta que llegas a after update, después de modificar, y se afecte la tabla, para que al momento de iniciar e insertar, que es iniciar el trigger, insertar dentro de la auditoría, les decimos que sí vamos a ocupar lo que es el apellido paterno viejo y el nuevo. ¿Por qué? Porque el viejo es el que estaba antes, o sea, pasó de, no sé, de Solache, pasó a Torres, el nuevo. Entonces se guardan y se mandan a la auditoría para mantener el historial de qué fue lo que se modificó como tal. Entonces tenemos el paterno, el materno, agregamos lo que es el nombre viejo, que es dentro de lo que son la estructura como tal de los datos que le vamos a pasar. Aquí está el nombre viejo y luego le pasaremos el nombre nuevo. Y después tenemos el grupo viejo y el grupo nuevo, el usuario, que es lo que le vamos a dar. La acción como tal es la de actualizar un dato. Entonces lo dejamos como actualizar. Le ponemos old matrícula, old apellido paterno, el nuevo materno, el viejo materno, el nuevo materno. Aquí se me olvidó definir lo que era el materno. Y
a este lado le vamos a poner el new, o bueno, primero el viejo, entonces el old, punto nombre, y después le vamos a poner el new, punto nombre. Entonces, ya agregando esto, simplemente le estamos dando los parámetros para que tenga de forma constante todo el historial que le estamos haciendo a la tabla como tal. Entonces, terminamos la sentencia, le ponemos el env del trigger, le ponemos el delimitador y le cambiamos el delimitador al predeterminado. Y ya, se afecta todo y con eso ya. Entonces ahora probamos que no nos dé errores. ¿Por qué? Porque llega a dar el caso que si por ejemplo el SQL está mal o la sentencia está mal ejecutada, al momento de querer hacer el trigger te manda un error, y ese error impide que se inserte, se elimine o se actualice un dato, y eso ya lo pude comprobar mientras desarrollaba esto. Entonces le insertamos primero este dato a lo que es alumno, luego cuando se inserte el trigger de insertar se afectará y saltará. Aquí está, entonces los dos ya están bien, el trigger de insertar y el trigger de insertar y el otro trigger de no, bueno, el otro trigger todavía no, pero ya están bien en la tabla y el trigger. Entonces ahora procedemos a probar el otro, que es eliminar un dato. En este caso vamos a eliminarlo a lo que es el tercer dato. Entonces lo eliminamos y también se afecta. Ahora daremos lo que es una actualización de ese dato y tendremos con esta sentencia, vamos a actualizar el dato de Eduardo para que le ponga un nombre mayor, un nombre aparte, y que sea del grupo 6 y 11. Y ya está, se encontró la línea y la cambió. Ahora empecemos con el siguiente tema, que es proceduras, que similar a los triggers, son sentencias que ya vienen en la base de datos, pero a diferencia de las otras, estas están precargadas y la base de datos como tal los manda a llamar, así como funcionaría un método en programación, de que tienes el método, le haces un objeto, instancias al objeto y le mandas los parámetros del procedure. Entonces este procedure funciona de una forma similar o casi que igual dentro de SQL, pero esto es más del lado del servidor. Entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo. Como el delimitador no solo se limita a que lo puedes cambiar por una diagonal o diagonal, lo puedes cambiar hasta por otros símbolos. En este caso utilizaremos el signo de pesos. Ahora creamos el procedure y le ponemos un nombre, además de que adentro, como le vamos a asignar que traiga un parámetro para realizar algo en específico, le vamos a mandar el parámetro y qué va a hacer. Entonces va a recibir un dato, le ponemos un nombre que es la matrícula buscada y que va a ser de tipo entero, como si fuera un objeto como si fuera un método dentro de Java, por ejemplo. Entonces iniciamos lo que es la sentencia y le ponemos que va a seleccionar todo del alumno, todo dentro de la tabla de alumno, donde la matrícula sea igual a la matrícula buscada, o sea, a lo que le estamos pasando de parámetro. Terminamos con el delimitador, que en este caso son símbolos de pesos, y devolvemos el delimitador al predeterminado. Entonces esto lo pasamos a la tabla y aquí ya lo creo. El delimitador creó el procedure de forma correcta. Entonces simplemente con esto vamos a proceder a llamar al procedure, que en este caso vamos a utilizar cal. Entonces le decimos que va a llamar el procedure y le pasamos el parámetro 2, que es el alumno que se modificó. Entonces aquí está, ya se modificó, a diferencia
se insertó de esta forma. Y pues para demostrar que la auditoría sí funciona, pues simplemente le ponemos un select. Bueno, select from auditoría, lo que es auditoría alumno. Entonces copiamos, pegamos el nombre y aquí están todos los datos que estuvimos haciendo. Y aquí pues, se puede mostrar cómo insertamos el primer dato, que como es nuevo como tal por insertar, no tiene nada viejo, y nos pone la hora y fecha de hora y fecha de inserción y quién lo está haciendo, que es la parte de usuario. Y podemos ver que insertar funciona, insertar, eliminar. Ahora eliminamos a este que sí tiene como tal un registro viejo, pero no tiene un registro nuevo, entonces por eso simplemente se utiliza el apellido paterno viejo. Y pues igual lo mismo con su materno, con su nombre y su grupo. Ahora, a lo que más me llegó a costar en su momento, que fue lo de actualizar. Entonces aquí decimos que actualizamos al 2, que es a Valencia, y como tal Valencia no se modificó, Pedro no se modificó, pero Eduardo sí se modificó, y aquí está la evidencia de que pasó de Eduardo y Manuel, y de que su grupo pasó del 5 ISC11 a 6 ISC11. Entonces, por esto es importante también mantener a los triggers utilizándose. Y pues, como parte de mi conclusión es que los que estamos aprendiendo es mucho de poderlo utilizar dentro de sistemas reales para poder hacer de forma más eficiente y de forma más coordinada y automática los procedimientos y historiales que tenemos que dar dentro de lo que son las bases de datos. ¿Por qué? Porque si el modelo es mejor, está mejor construido visualmente, se entiende mejor. Eso con el diagrama. Y por ejemplo, para los delimitadores, triggers y proceduras se puede utilizar mucho, ya que los delimitadores te ayudan a programar triggers y proceduras. El trigger te ayuda mucho a automatizar algunas cosas dentro de la base de datos, como por ejemplo lo de auditar una tabla, y para ya sea insertar, eliminar o actualizar. Y dentro de los proceduras se utilizan mucho para lo que es reducir tiempos de consultas, porque al final esto puede ser utilizado para hacer una consulta gigante, muy grande, pero que nada más se utiliza muchas veces. Entonces, hacerlo nada más como si fuera un método y pasarle el parámetro que necesitamos dentro de eso, lo hace más eficiente y escribimos menos como tal. Entonces, eso sería todo.